Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Uno de los últimos encuentros de este año con Ricardo Changala. ¿Cómo estás, Ricardo? Un gustazo, como siempre, estar contigo y con la audiencia. Bueno, ¿y hoy de qué viene? ¿De FIFA? Fíjate, fíjate que hace un tiempo un amigo de toda la vida, me dice, che, están buenos esas columnas, esos programas, pero ¿cuándo vas a hablar de fútbol? Así que pensando en Marcelo, mi amigo, vamos a hacer este programa, no es que no es exactamente de fútbol, pero tiene que ver con la temática, a propósito que, como sabemos recientemente, bueno, hubo la FIFA tuvo la asamblea extraordinaria y allí eligieron las sedes de los próximos mundiales, ¿no? Este, Ujú. Casualmente fue el 11 de diciembre, un día después del Día Internacional de los Derechos Humanos. Ahora veremos que los temas tienen que ver uno con el otro. Eh, un proceso, digamos, de desarrollo de la FIFA muy peculiar, este, esa, ese congreso extraordinario, yo no sé hasta dónde. A mí me extraña porque tanta gente habla de deporte, programas que están todo el día hablando de eso, pero de la dinámica ocurrida en la interna de la FIFA para la elección de la sede de los próximos mundiales de fútbol, no escuché o no leí mucho material, y la verdad, muchas cosas para comentar sobre eso. A En esa ver. sesión, y por ejemplo, esa sesión fue muy interesante porque en la misma sesión de Asamblea Extraordinaria o Congreso Extraordinario de la FIFA, se eligieron los mundiales, sede de los mundiales del 30 y el 34. Entonces, si vos sumás, hay 7 países beneficiados de alguna forma u otra en haber sido elegidos como sede de los mundiales, ¿no? Además de que además se otorgaron otras sedes para otras competencias. Entonces, la FIFA es como, ese tipo de congreso es como las fiestas infantiles, ¿no? Que todos los niños se van con caramelo, o sea, nadie queda sin nada. La verdad que mi colega capilar, Infantino, no tiene un pelo de tonto, ¿no? Y realmente lo hace muy bien, porque todo el mundo contento. Además, para agregarle un poquito más a esto, hubo un solo voto. O sea, tú no podías votar a favor de uno y en contra de la otra. Era un solo voto, a favor o en contra de todas esas candidaturas. Por lo tanto, difícilmente, no sé, si hubieran querido, creo que tampoco hubieran querido, pero si Portugal, España o Uruguay hubieran dicho, no, no me gusta Arabia Saudita, votaban en contra de su propia candidatura. Y como si va sumando Europa, América, África y Asia fueron designadas sedes mundiales, ¿quién va a votar en contra de eso? O sea, está armado genialmente. Y aparte, había una sola candidatura para cada mundial, ¿no? O sea, no había competencia, básicamente. Porque Claro. el mundial del 30 al final fue una sola candidatura. Bueno, en fin, hay que entender la dinámica en la que se procesan estos acuerdos internacionales. Pero ¿cuál es el asunto? El asunto que, hablando un poquito más seriamente, la verdad que la FIFA desde hace ya años ¿eh? Modificó su estatuto. En el artículo tercero del estatuto de la FIFA plantea que el compromiso de la entidad para proteger y promover los derechos humanos y garantizar el respeto de los mismos se declara neutral en política y religión, pero además desde el año 2016, esto es interesante tomarlo en cuenta, después que se había discutido y recibió muchas críticas por haber elegido a Qatar como sede del Mundial del 2022, la FIFA estableció un programa estratégico integral de respeto de los derechos humanos. Es un documento oficial de la FIFA, ¿verdad? Que entre otras cosas asume la FIFA la responsabilidad de incorporar el elemento derechos humanos, democracia y una serie de factores en los procesos de elección de las candidaturas para los mundiales y para cualquier otra actividad de la FIFA, ¿no? Claro. La FIFA se acepta como una gran empresa multinacional y acepta también incorporar en sus decisiones las reglas de las Naciones Unidas para el respeto de prevenir y abordar y reparar toda violación de derechos humanos para las empresas, que es un documento oficial de Naciones Unidas aprobado del año 2011, que se conoce como los principios de derechos humanos para las empresas. Pero lo acepta de motu propio, nadie le obligó a hacer eso, ¿no?
Y por claro. eso dice que todos los candidatos que quieran tener una sede mundial deben presentar estrategias, combatir los riesgos de derechos humanos que tengan, en fin, una serie de aspectos al respecto. Y el 10 de diciembre, el día antes del Congreso, la FIFA presentó un informe sobre todos los avances que ha hecho en materia de derechos humanos. Ahí hay una serie de temas que ellos plantean que han realizado, lucha contra la discriminación, etcétera, muchas cosas muy importantes, interesantes y realmente valiosas de considerar. Ahora bien, dicho esto, cuando uno se pone a mirar cuál fue el proceso de selección de las dos sedes del 30 y el 34, realmente no coincide para nada esos compromisos que, insisto, la FIFA de motu propio ha asumido con lo que realmente ha pasado en este Congreso extraordinario, ¿no? Tanto que hay una campaña internacional y documentos de organismos internacionales relevantes como Amnistía Internacional, la Confederación Sindical Internacional, que nuclea la mayor parte de los sindicatos del mundo, y muchas otras organizaciones que vienen trabajando hace rato exigiendo que la FIFA haga esas cosas, que cumpla esas cosas. Porque, a ver, la FIFA asumió esa responsabilidad por la presión internacional, entre otras de estas mismas organizaciones, ¿verdad? Entonces, realmente cuando surge el Congreso y se elige lo que se eligió, hay una serie de comunicados internacionales donde dicen que lo que estamos viendo ahora no tiene nada que ver con los compromisos que hacemos. Habría mil argumentos para dar, pero voy a algunas cosas muy básicas y sobre todo me voy a concentrar en el Mundial del 2034 en Arabia Saudita. No quiere decir Ujú. que las sedes del 30 no tengan problemas, particularmente Marruecos, que es un país con muchas debilidades en materia de derechos humanos. No es que los otros no lo tengan, ¿verdad? Pero hay niveles para estas cosas. Pero lo del 34 es impresionante de Arabia Saudita, ¿no? Digamos, por ejemplo, que una de las grandes críticas que hubo al Mundial de Qatar, antes, durante y después, fue la gran cantidad de personas que fallecieron construyendo Mm, estadios y las condiciones laborales en un régimen casi de esclavitud, por muchas razones que mm, a otro momento podemos explicar. Bueno, esto básicamente se repite en Arabia Saudita, ¿sí? Es más, los datos de informes sólidos específicos que ya a este momento, ¿ah? En la construcción de la nueva ciudad, la mega ciudad, ciudad futurista que está llevando adelante Arabia Saudita, que es parte del proceso del Mundial, ya llevan muertos más de 20.000 trabajadores, ¿verdad? Ahora, el problema no es que mueran trabajadores o que se violen derechos humanos, que es un problema en sí mismo, sino que tampoco la FIFA le ha exigido, como correspondería, una estrategia para superar esos problemas. Básicamente, Arabia Saudita no ha hecho nada, ni ha comprometido en nada para llevar adelante el Mundial, y sin embargo igual le han dado la sede. Entonces, la Amnistía Internacional y varios organismos han cuestionado esto, y con un tema muy complejo, porque, como dice Amnistía, la verdad que la historia demuestra que un proceso de un mundial puede servir para fortalecer, profundizar o mejorar ciertas condiciones de derechos humanos, como la libertad de expresión, por ejemplo, o la discriminación, o puede servir para enterrar, ¿no? Y acá la verdad que la cosa viene muy complicada con Arabia Saudita. Por ejemplo, para dar un ejemplo, uno de los requisitos fundamentales que establece la propia FIFA es el compromiso sobre la libertad de expresión antes y durante el desarrollo de los mundiales y la libertad religiosa, ¿no? La libertad de expresión en Arabia Saudita, ese fue el país que en su embajada en Turquía en el año 2018, un señor que era un periodista famoso, ciudadano saudí y también norteamericano, entró a renovar su pasaporte y nunca más salió. mm. Nunca más salió. Y probablemente, bueno, el final que tuvo fue el peor imaginable, ¿no? Nunca se supo, nunca Sí, hubo ninguna responsabilidad. Recuerdo que la campaña electoral de Biden contra Trump, en ese periodo, uno de los compromisos que asumió es investigar a fondo lo que pasó con este señor, porque es un ciudadano norteamericano. Nada sí, pasó, ¿sí? Entonces, entre esto y muchas otras cosas, ni hablemos de la condición de las mujeres, en fin. El documento de la FIFA claro. es genial porque dice, hemos considerado seriamente un informe independiente presentado sobre los derechos humanos en Arabia Saudita. El informe independiente lo hizo una empresa privada contratada por el gobierno de Arabia Saudita y no hay ninguna referencia a los múltiples informes sobre derechos humanos en el país de Naciones Unidas. Así que es toda una situación realmente impresentable. Y realmente es muy importante considerar esto, y voy cerrando, porque
La verdad es que lo que tenemos es que la FIFA es una multinacional del entretenimiento, lo cual está muy bien, pero es eso, una gran empresa multinacional, Ujú. insisto, ellos mismos se asumen como tales, ¿no? Por lo tanto, tiene mucho poder económico y ni hablar peso político global. ¿Tá? Así que no podemos no mirar a la FIFA, más allá de que organiza mundiales y que nos podemos discutir si puso este juez o el otro juez, pero en la parte más institucional, es evidente que forma parte del gran tablero de ajedrez geopolítico mundial, lo que la FIFA hace o no hace, hace o deja de hacer. Y por eso no es casualidad el tratamiento desigual, porque mientras, como digo, se le da el Mundial del 2034 a un país como Arabia Saudita, que debe tener, no sé si hay algún país en el mundo que pueda tener un rasero de derechos humanos más bajo que Arabia Saudita, donde ni siquiera hay elecciones, ni siquiera farsas electorales, directamente no hay elección ninguna de ningún cargo. ¿Ah? Bueno, Mm. pero además, la desigualdad es notable, porque recordemos que la Federación Rusa, desde el año 22, ha sido castigada por la FIFA por la invasión a Ucrania y eliminada de toda competencia, no de organizar campeonatos. No puede competir Rusia en nada en los torneos organizados con la FIFA. El año pasado hubo cierta suavización, pero porque invadió otro país. Ahora, resulta que tenemos varios ejemplos. Ahora mismo está ocurriendo en Medio Oriente, países que invaden otros países, y ahí no hay sanción. Por lo tanto, esto hay que tomárselo en serio, no es un tema baladí, y es bueno considerar qué está pasando con este tipo de decisiones, porque, insisto, más allá de los temas deportivos, futbolísticos, que por supuesto a todo el mundo nos interesa, cuando lo miramos de otra perspectiva, es parte de ese escenario global, y la geopolítica también pasa por este tipo de decisiones, y ojo, porque si Arabia Saudita puede organizar un mundial de fútbol y para organizarlo se dice que es un país que tiene un buen nivel de derechos humanos, entonces yo no sé lo que sigue después. ¿Dónde no podría Claro. hacerse un mundial? ¿En qué condiciones no podría hacerse? Así que me parece que es un tema que merece una reflexión. Como decía Diego, la pelota no se mancha, pero todo lo que está alrededor. Ricardo, excelente. Esto está más bravo que atajar la Jabulani, ¿eh? Eso sí. Nos reencontramos. Hasta la próxima, compañero. Y feliz Navidad.